Muchas gracias y muchas gracias al compareciente por su asistencia. Cuando mi grupo pidió su comparecencia, la pidió no solo porque usted fuese catedrático de Derecho Financiero y Tributario, sino sobre todo porque junto a una experiencia teórica, a un conocimiento teórico, también tenía y tiene un conocimiento práctico. Ha estado durante bastantes años, primero en Caja España, después en Caja España Duero, y además ha superado el tamiz de la profesionalidad, porque es uno de los tres que en estos momentos forman parte de los órganos de Unicaja. Lo primero que quería preguntarle es por su experiencia, es decir, por qué puestos distintos ha pasado durante todos estos años cuando empezó y por qué puestos ha pasado en las distintas cajas. Bueno, he sido consejero de Caja España, he sido durante un corto periodo de tiempo secretario de la fusión Caja España Duero y ahora soy consejero no ejecutivo del Banco CEIS. Bien, no me ha comentado desde cuándo, pero... Recuerdo bien las fechas, sinceramente. O sea, soy desde 2002, me parece que soy consejero de Caja España, luego paso a ser en 2010, que es cuando se fusiona Caja España Duero, luego soy consejero no ejecutivo del Banco CEIS, perdón, que se me había olvidado, no recuerdo exactamente, me parece que es desde 2011, hasta el 2014, en el que soy consejero del Banco CEIS como entidad filial del Grupo Unicaja. Gracias. La pregunta tiene que ver con qué le voy a preguntar o qué le vamos a preguntar a usted. Mire, partimos de un análisis previo. Estamos analizando la actuación de unas entidades que han costado a los españoles más de 40.000 millones de euros. Dice usted, y decía por algo que no comparto en absoluto, es que en Banco CEIS acaba de devolver 600, en este caso Unicaja, 600 millones de euros. Bien, yo le digo, el balance de las ayudas netas, y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, me parece que en su informe, en la página 246, dice que el balance de las ayudas que no se van a recuperar de Caja España es de Caja España, Caja Duero, 924 millones de euros. A esto le tenemos que sumar las que no se van a recuperar de las aportadas a Bankia y que nos toca la parte proporcional correspondiente a Caja Ávila y a Caja Segovia. En el resto, según los planteamientos del Banco de España, parece que se va a recuperar todo el importe de las ayudas. Y de todo esto, que en el caso de Castilla y León nos ha tocado algo más de 1.000 millones de euros, parece que el único responsable, por lo que le he oído a usted en la primera intervención, es la crisis. Bueno, permítame que no esté en absoluto de acuerdo. Estamos hablando de unas entidades que han sido regidas habitualmente por personas con una profesionalidad insuficiente para el sector, condicionadas políticamente y con unos órganos rectores que, según mi opinión, y es lo que le vamos a preguntar a usted, con unos órganos rectores que no cumplían sus funciones, formados por personas que en general eran elegidas por su filiación política o sindical. Vamos a centrarnos en primer lugar en las causas de la crisis. Voy a llegar hasta donde me dé el tiempo con una metodología que va a ser analizar causas de la crisis. ¿Era posible preverla y haber tomado decisiones? ¿Cuál fue el comportamiento de los órganos de gobierno? Algo que usted me gustaría que incidiera, porque sí que es experto precisamente en eso, es las competencias de supervisión del Banco de España y de la Junta de Castilla y León, cómo se ejercieron, hasta qué punto iba cada uno. Después le preguntaré por la fusión de entidades
Y, por último, por algo que usted, desde luego, teóricamente conoce mejor que ninguno de los que estamos en esta comisión, y es por la emisión de participaciones subordinadas. Entonces, volviendo al primer punto, que es las causas de la crisis, yo le voy a anunciar algunas circunstancias que para mí o para mi grupo fueron causas de la crisis para que usted lo analice. No le voy a preguntar por cuestiones concretas ni que estén sub judice, sino por cuestiones de carácter general. En concreto, exceso de capacidad instalada, exceso de crecimiento del crédito, exceso de riesgo en el sector inmobiliario, exceso de financiación mayorista, exceso en inversión en empresas participadas, exceso en diversificación de actividades, exceso de politización, nombramiento de ejecutivos y directivos sin la preparación profesional requerida, políticas de remuneración excesiva. Estos son, a nuestro juicio, las causas de la crisis. Pero ahora le pregunto a usted, que lleva 15 años, que ha visto el momento de auge del sector, que ha visto los momentos de crisis, estas formulaciones que nosotros realizamos tienen que ver con su visión o con lo que usted considera la realidad de la gobernanza de las cajas. Gracias. Vamos a ver, usted ha alegado bastantes causas y muy probablemente algunas de ellas han concurrido. No he sido capaz de retener todas las que usted ha indicado y de eso no me cabe ninguna duda, vamos, ¿no? Vamos a ver, yo creo sinceramente que en el devenir del funcionamiento de las personas y de las instituciones hay aciertos y hay errores, eso no cabe ninguna duda. Eso, digamos, a pie de calle, en el ámbito, digamos, del funcionamiento de las instituciones financieras concretas, ¿no? En el ámbito de la regulación general, a mí me parece que efectivamente se debió prever algo que no era fácil prever individualmente, me parece a mí. Le pongo a usted un ejemplo. Si un promotor inmobiliario está solicitando préstamos durante unos años con una trayectoria y los ha devuelto a través de las subrogaciones de los compradores de las viviendas, se han convertido en clientes de la caja, es muy difícil, o del banco, es muy difícil para una institución financiera decir en un momento, ¿en qué momento dices que no? ¿Me explico? O sea, evidentemente todos sabíamos que había una enorme producción de construcción de viviendas, pero lo cierto es que llevábamos bastantes años así. Y es verdad que había algunos factores que eran indeterminables, las posiciones migratorias, la evolución general de la economía, etcétera, etcétera. Todo ello podía, evidentemente, condicionar el resultado final. Yo, sí es verdad que creo, y por eso me he remitido al informe del Banco de España, que se debían de haber adoptado medidas restrictivas de tipo general, porque así como una entidad financiera no le puede decir individualmente a un promotor al que siempre le ha concedido el crédito, se lo ha devuelto y le ha generado clientela, que no se lo va a conceder a la siguiente, si tiene los mismos parámetros que se han cumplido en las anteriores situaciones, yo creo que si se establecen requisitos generales de límite de concesión, por ejemplo, a la promoción inmobiliaria respecto de la tasación del inmueble, creo que eso hubiera sido conveniente. Haber hecho un aterrizaje suave, porque evidentemente no podemos olvidarnos de otras cosas. Hasta el año 2007 incluido, las cifras de crecimiento del país, del Producto Interior Bruto y del crecimiento del empleo eran muy buenas. Y por lo tanto, había que dar el paso para decir hasta aquí he llegado. Entonces yo creo que evidentemente alguien tenía que haber previsto con cierta antelación, y yo creo que eso eran las instituciones generales las que tenían que haber procurado reconducir el comportamiento del sector inmobiliario y por ende el financiero. No sé si le he contestado, si quiere alguna pregunta concreta más, encantado de hacerlo en la medida que sepa,
Muchas gracias. La verdad es que no ha entrado en concreto en ninguna, excepto en uno de los temas, que además yo he mencionado de forma colateral, porque es otra de las cuestiones que tenemos como absolutamente claro. Es decir, la intervención de los órganos supervisores ha sido tardía. Le voy a dar unos pocos ejemplos. Primero, Basilea II lo ponen en marcha en el 2006. El Basilea II era el que nos permitía, digamos, adaptarnos a unos coeficientes de solvencia distintos a los anteriores. El decreto, y hablando de algo que le he dicho yo antes, el decreto en el que se pide profesionalización a los miembros de los órganos rectores es la Ley 11 del 2010, que se promulga en julio. Si hace usted memoria, recordará que para entonces ya estaban realizadas buena parte de las fusiones. Bueno, había una, la del BFA, que estaba todavía en forma de fusión fría. Pero me quiere decir que en el 2010, cuando ya están prácticamente todas fusionadas, se produce en diciembre la de BFA Bankia. Ahora se acuerdan de que hay que poner incompatibilidades a los órganos rectores, en concreto a los ejecutivos, y que hay que pedir profesionalidad a los miembros. Pero es que no es el único caso. Una de las excusas del Banco de España es que no tenían una normativa contable adecuada para adaptarse. Bien, esto es más reciente, es del 2014. Se dicta una determinada normativa que cambia el concepto de, en lugar de provisiones por pérdidas ya realizadas o que ya existen, por otras esperadas. Bueno, pues esta normativa será de obligado cumplimiento el 1 de enero del 2018. Es decir, evidentemente, si hay algo que comparto con lo que usted ha manifestado hasta ahora, es que los supervisores han sido absolutamente negligentes. Y ahí va la siguiente batería de preguntas. A su juicio y desde su experiencia, ¿era posible haberlo previsto y haber tomado decisiones? ¿Por qué no se realizaron las provisiones correspondientes cuando creció el riesgo de impagados? Sin embargo, es que hay cosas muy curiosas. La valoración de los activos en las auditorías del 2009 son de unas determinadas características. Se producen en el 2010 las fusiones y ya empezamos a valorar los activos con sus correspondientes depreciaciones. Por eso, Cajaduero se encuentra con la sorpresa cuando se casa con Caja España de que las reservas que tenía Caja España prácticamente han desaparecido porque se las han comido las provisiones. Esa fue una de las características. ¿Por qué eso no se puede aplicar antes y se utilizan criterios de prudencia para ver que efectivamente créditos como los que se estaban planteando en el debate anterior no siguen los criterios financieros mínimos y que por lo tanto son de alto riesgo y que hay que provisionarlos? ¿Qué es lo que impedía legalmente que se tomasen decisiones de ese tipo? Bueno, es que estas situaciones concretas yo creo que es muy difícil de responderlas con carácter general. Siento decírselo. Vamos a ver, el tema de las provisiones, que evidentemente es una de las cosas que se han hecho, está sujeto también a unos parámetros de riesgo, o sea, que nunca ha estado aleatoriamente en manos de los órganos decisorios, ¿no? Evidentemente, primero las refinanciaciones hay que tener en cuenta que no suponen una nueva aportación de crédito a las personas a las que se les refinancia, sino que significan sencillamente que ante el apuro en la posibilidad de cumplimentarles se prolonga el plazo para la devolución de las cantidades.
La alternativa a eso muchas veces es el concurso de la empresa y, en su caso, el quedarte con promociones inmobiliarias abundantes a medio construir y a medio pagar por muchos ciudadanos. O sea que hay también un daño social en esa situación. Las provisiones, por otra parte, evidentemente son necesarias y son ineludibles, pero también significan una merma de capacidad de préstamo para las entidades que hacen las provisiones y, por lo tanto, de posibilidades de obtención del beneficio económico para el cumplimiento de sus objetivos. De manera que es todo una amalgama de decisiones que, como sucede muchas veces en la realidad, tienen un grado de complejidad que no es fácil acertar. Es verdad que probablemente se pudo haber acertado más en algunos casos, ¿cómo no? Es que eso es así. Pero quiero decirle, no se trata de situaciones de blanco o negro, me parece, en la mayoría de los casos, sino de situaciones que están llenas de pros y de contras y que en eso, pues evidentemente, habrá habido errores, ¿cómo no? Desde arriba hasta abajo, porque la crisis ha sido inevitable, no solo en España, no solo en las cajas, por supuesto, ustedes saben que ha habido una crisis bancaria general y que ha sido en todo el mundo, y desde luego en Europa, por decirlo bien cerca, ¿no? La banca alemana, la banca italiana, la banca francesa han tenido, desde luego, que recibir ayudas importantes. Entonces, quiero decirles que las decisiones, como tantos otros ámbitos de la realidad, me parecen complejas. Si vamos uno a uno, que no creo que sea esa mi función, porque, bueno, mi condición de experto no me permite conocer las decisiones de cada una de las entidades de Castilla y León durante bastante tiempo, ¿no? Mi experiencia es más general y en concreto, y en lo que puedo, por mi deber de secreto o por el deber de silencio, por estar sub judice, es lo que le puedo decir. Las decisiones no son fáciles. Que se habrán equivocado, qué duda cabe. Que evidentemente tal vez se ve mejor el bosque desde arriba y que por lo tanto quienes estaban arriba deberían de haber intervenido, es verdad. Pero también le digo que esa intervención significaba una restricción de los créditos, una paralización económica, en su caso, una minoración del PIB y un aumento del desempleo. Y eso era así. Y, bueno, evidentemente quien no tomó la decisión, pues no la tomó, y probablemente de forma culpable, pero al menos no escondamos tampoco la parte de motivación, digamos, social que podía tener al hacerlo. Perdón. Mire, ahora le voy a contar yo otra historia y que seguramente usted en su foro interno va a recordar y, aunque no me dé la razón, va a pensar que sí que tengo razón. Mire, la historia dice que hay unos ejecutivos, unos directivos con aires de grandeza, que rompen con el modelo tradicional de las cajas de ahorros, que se embarcan en expansiones dudosamente justificadas, que se embarcan en operaciones que no resisten ningún análisis financiero y unos órganos que están absolutamente domesticados, a veces por prebendas como es el tema de la concesión de créditos o temas similares, o simplemente no tienen la capacidad suficiente como para oponerse a esos proyectos. En esa circunstancia, falta profesionalidad, sobre todo en las cúspides, no falta en cuanto a retribuciones, algunos están realmente muy bien pagados y mejor jubilados. Y lo que sucede en esos momentos es que todo aquel castillo de naipes se derrumba y ocurre que no queremos dar fallidos. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos que tocar a las provisiones, porque entonces ya tenemos que dar una imagen real de la situación de la caja y, por lo tanto, patada a seguir, como en el rugby. ¿No? Vamos a continuar a ver si hay suerte y se levanta. Y por eso, entre otras cosas, aparte de otras circunstancias, como el hecho de que se conceden los préstamos a alguien que por la mera concesión de préstamos no podría ser, no solo presidente, no podría ser consejero, pero sabemos que sobre ese tema usted no puede hablar. Bien,
La cuestión es cómo reaccionó los órganos de las cajas ante esta situación de crisis. ¿Fue un comportamiento profesional o fue el comportamiento de ocultar la cabeza y ver si aquello pasaba porque tampoco tenían mayor capacidad? A todo esto, evidentemente, los supervisores no sabían qué hacer. No sabían qué hacer porque seguramente hubiesen tenido instrumentos suficientes, por lo menos antes, ya cuando se desmadra la crisis es imposible, para haber minorado, y efectivamente lo que usted hablaba, el aterrizaje suave. De eso se trataba, de desinflar la burbuja poco a poco, no de que nos explotase. Bueno, yo creo que es que no sé muy bien, sinceramente, qué decirle. Vamos a ver, yo creo, sinceramente, que en el caso de las cajas de ahorros de Castilla y León, en lo que yo sabía, y tampoco las remuneraciones de los directivos, estaban dentro de los parámetros normales del mercado. No creo que hubiera ningún exceso, al menos en lo que yo conocía. La preparación de los ejecutivos, bueno, tenían un currículum, evidentemente, y habían tenido una formación y una trayectoria, al menos cuando yo llegué, ¿no? Bueno, hay un dato. Pocos años antes de la crisis, 1 año o 2 años antes, Caja España dio un récord de beneficios en su historia. Quiero decir, ¿que algo se hizo mal? Pues sí, es que pues muy probablemente, en esta y en otras entidades. Pero vuelvo a repetir, no sé, el adjudicar las dosis de responsabilidad a cada uno me parece que daría lugar a un análisis detallado para que fuera justo, la verdad, que es lo que debe hacerse, entiendo. Bien, desde nuestra perspectiva, lógicamente, los primeros responsables son los gestores, los directivos de las cajas de ahorros, lógicamente. Si se nos evapora el patrimonio, digo se nos porque eran entidades sin ánimo de lucro y de alguna forma tenían un cierto carácter público y por lo tanto algo nos tocaba a todos. Se ha evaporado ese patrimonio. Además hemos tenido que poner, en el caso de Castilla y León, del orden de 1.000 millones de euros. Pues claro, evidentemente los primeros responsables son los gestores. Después, todos los órganos que debieron controlar, no sé cuál era el papel de la Comisión de Control. ¿Qué hizo la Comisión de Control durante todo este tiempo? ¿Realmente opinó algo? ¿Dijo algo? ¿Paró alguna actuación de estas temerarias? Y después, lógicamente, los supervisores, empezando por el Banco de España y acabando por la Junta de Castilla y León. Además, en el caso del Banco de España, ya he mencionado las actuaciones tardías, tanto en la aplicación de normas contables como en la aplicación, el descubrir. Mire, ya el colmo es la ley de cajas del año 2013, donde vuelven a incidir en la profesionalidad. ¿Sabe cuántas cajas quedaban para entonces cuando se dicta esa ley? 2. Mire, ¿no le parece que llega un poco tarde? En esta tierra a eso se le llama a liebre ida, palos en la cama. Bien, pregunta, supervisión. ¿Cómo se distribuían, dentro de lo que usted pueda conocer, pero además desde el punto de vista teórico, cómo se dividía la supervisión entre Banco de España y Junta de Castilla y León? Bueno, la supervisión del Banco de España era más bien la supervisión del desarrollo del negocio bancario que desarrollaban las instituciones financieras, junto con las labores de auditoría propias de toda empresa de su condición. Esto es cómo iba funcionando el negocio, la calificación contable de las operaciones, los temas de provisiones, etcétera, etcétera. Mientras que el control de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, salvo en el caso que ya he citado de la autorización de los créditos a los miembros del Consejo de Administración de la propia Caja, se circunscribía a la organización de las elecciones, a
a la operativa, digamos, puramente de puesta en funcionamiento y de funcionamiento institucional de la misma, al margen del negocio concreto. No sé si me he explicado, pero vamos, eso se deduce claramente de esta ley de cajas, etcétera, etcétera. La convocatoria de las elecciones, el control de los candidatos a los consejos de administración, a la comisión de control, todo eso corría a cargo de la Junta de Castilla y León. La supervisión de las operaciones, salvo en el caso que ya he citado, era del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, por supuesto, por ejemplo, en el caso de las preferentes y de las subordinadas, autorizaron esa emisión expresamente. Perdón. Sí, la Junta de Castilla y León hizo cierta dejación de sus competencias. Por último, dado que nos queda o me queda muy poco tiempo, dos cuestiones para que la fusión de entidades. ¿Por qué se tuerce el proyecto de hacer una única caja de ahorros en Castilla y León? Y la otra pregunta, ¿cómo y cuándo se toma la decisión de emitir participaciones subordinadas? ¿Por qué no se toma otro tipo de opciones? Y me parece que, en principio, nada más, salvo que después me quede algo de tiempo. Muy bien. La primera pregunta se refería, tendría que tomar nota, sí, a la fusión de entidades. Bueno, vamos a ver, yo he sido un espectador externo de las gestiones que se llevaron a cabo para la fusión de entidades. O sea que realmente nunca estuve en las reuniones que llevaban a cabo esta tarea, esta función. Si yo no recuerdo mal, lo encabezaron representantes de la Consejería de Hacienda, participaron todos los grupos políticos con participación en las Cortes, estuvieron también empresarios y sindicatos, hicieron unos proyectos de integración, no tanto de fusión en principio, para llevarlo a cabo y, si quiere que le diga mi opinión, que es una opinión no de experto, porque yo no conocía el detalle, pues bueno, creo que fue la imposibilidad de ponerse de acuerdo las instituciones provinciales y los poderes provinciales para hacerlo. Y sí quiero significar que este intento es bastante anterior a la crisis, es bastante anterior a la crisis, y que hubiera significado, desde luego, creo que un avance en la mejora y en la solidez de las entidades financieras de la región o de la entidad financiera de la región. En cuanto a las subordinadas y participadas, es importante tener en cuenta que hay un momento en que tiene falta de liquidez las instituciones. Como consecuencia de la falta de liquidez, la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro les impide ir al mercado de capitales, no cotizan en bolsa y, por lo tanto, no pueden pedir capital ajeno. La única, me refiero por este mecanismo ordinario, la única posibilidad es la emisión de subordinadas y de preferentes. Todas las anteriores emisiones de participadas y de preferentes, debe significarse, se devolvieron íntegras y se pagaron los intereses. Las subordinadas y las preferentes que se emiten tienen un riesgo, que es el no poder acudir al mercado secundario. Era un riesgo relativamente lábil, por una razón, porque tenían unos intereses elevados, no sé si era un 4, un 5, un 6%, que en esos momentos, o un 7%, que ya no se daba en el mercado, en cuyo caso, aunque tú no pudieras ir a bolsa o ir a los mercados secundarios, evidentemente podías colocarla a través de los circuitos internos. Bien, esta situación, por lo tanto,
digamos que son estos precedentes. El único requisito para recibir los intereses, que tenían quienes los suscribieran, las participaciones preferentes y las subordinadas, era que la entidad diera beneficios. Y en toda su historia habían dado todas beneficios. Quiero decir, en ese contexto es donde se produce estas emisiones para conseguir liquidez. Bueno, yo creo que hay un dato que es bastante significativo. 1.400 empleados de las cajas de ahorros, de los 4.000 y pico, habían suscrito participaciones preferentes y subordinadas. Quiero decir que creían ellos en la emisión y estaban dentro de la institución. Bueno, esto yo creo que no debe ser objeto de información, pero yo también la suscribí, tanto de Caja España como de Caja Duero. Espero que no coste en ningún lado. De manera que creo que se ve claramente lo que es una diferencia entre un error y una mala fe en la gestión de un producto financiero en este caso. Muchas gracias por sus contestaciones.